Hola, estimados beneficiarios. Ahora que ya hemos visto cómo configurar el JDBC para conectarnos y gestionar la base de datos MySQL, es hora de integrarlo y ponerlo en funcionamiento en el proyecto de mascotas, ese que hemos venido trabajando. Para iniciar, veamos cómo agregar el JDBC y cómo ajustar la funcionalidad de almacenamiento de datos con la ayuda de esta librería, para que se vea reflejado un proceso de almacenamiento persistente en el motor de base de datos MySQL mediante la interfaz gráfica en Java. Partiendo de este proyecto del Pet Manager, el cual ya hemos desarrollado en semanas anteriores, vamos a continuar esta integración del JDBC. Ya hemos visto una prueba donde pudimos hacer la conexión exitosa a la base de datos. Pero en este caso vamos a empezar con la integración de ese JDBC en el proyecto de Pet Manager. Lo primero que debo hacer es agregar la librería del JDBC. En este caso lo voy a hacer desde el mismo proyecto, es decir, me fui a documentos, NetBeans Projects y allí elegí el proyecto Pet Manager y ahí incluí el .jar que ya hemos descargado en el video anterior. Pues desde acá, este es el que voy a tomar como referencia para este proyecto. Esto con el objetivo de que cuando nos llevemos el proyecto completo, es decir, lo copiamos de una plataforma a otra o de un computador a otro, pues llevamos este requerimiento que nos va a solicitar más adelante. Lo abrimos y ya está incluido acá en las librerías. Acá lo encontramos. Muy bien. Ahora vamos a ir a nuestro diagrama de arquitectura que desarrollamos en la semana 3. Y recordemos que la capa que tiene acceso a la base de datos es la capa de modelo, es decir, allí es donde deberemos incluir el código de conexión a las bases de datos. Regresamos al NetBeans y podemos definirlo de dos maneras. La primera es crear una clase que nos genere las conexiones. O, de otra manera, podemos tener en una clase los datos de conexión y en cada uno de los métodos de las diferentes clases modelo invocar a esos datos específicos. Eso lo podemos hacer acá como para ver una manera diferente de hacerlo y que ustedes queden con el conocimiento desde diferentes perspectivas. Vamos a ir entonces a la capa de modelo y acá vamos a agregar una nueva clase que se va a llamar DBData, es decir, datos de la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es configurar todos los datos que debemos tener acá para conectarnos a la base de datos. Ya están acá agregados. Además, le he incluido desde la parte de encapsulamiento solamente el get para cada uno de estos. ¿Por qué? Porque solamente los podremos acceder, más no lo podremos modificar. Y además, he definido que todos sean de tipo final. ¿Por qué? Porque no se van a poder modificar. Esa es la razón. Ahora, esta clase DBData la vamos a utilizar dentro de cada uno de estos modelos. Voy a hacer el ejemplo con el perro. Model Dog. Y este modelo, recuerden que ya lo habíamos trabajado y habíamos definido la estructura inicial de todo lo que íbamos a hacer. Para crear, vamos a utilizar ese DBData, pero pues lo podemos tener acá, un objeto de tipo DBData. Y lo vamos a llamar DBData, que dentro del constructor vamos a decirle this.dbData va a ser igual a un new dbData. Y con esto ya vamos a poder acceder a los datos de conexión. Ahora, cuando vayamos a crear una mascota, ¿qué vamos a realizar? Lo primero será conectarnos. Ya en el video anterior vimos cómo conectarnos de una manera muy básica. Es decir, realizábamos paso a paso el proceso de conexión. En este caso les quiero mostrar cómo nosotros a través del try podemos definir una conexión que va a durar entre esta llave y esta otra. Es decir, se abren canales de comunicación con la base de datos y se cierran automáticamente, porque eso puede ser un problema que normalmente los desarrolladores presentan. Abren muchas conexiones a la base de datos, pero nunca las cierran. Y eso es necesario porque si no, el servidor de base de datos va a colapsarse con tantos canales abiertos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues dentro del try podemos definir unos paréntesis y definimos la conexión acá mismo.
Recordemos que esta connection es de tipo java.sql. Vamos a llamarla con, que va a ser igual al driver manager. Recordemos que esto ya lo habíamos visto, punto get connection, y vamos a decirle que por favor genere una conexión desde dbdata y vamos a obtener la URL. Y además, dentro del mismo dbData, vamos a decirle que nos obtenga el usuario. Y también vamos a decirle dbData.getPassword. Y de esa manera ya vamos a obtener la conexión en esta variable con que va a vivir dentro del try. Es decir, si en algún momento se sale del try, la conexión se cierra automáticamente. Recordemos que para la inserción necesitamos una cadena de texto con la palabra clave insert into y una cantidad de valores allí definidos. Pues lo vamos a hacer desde el Java. ¿Cómo lo hacemos? Pues le voy a definir acá simplemente que esto sea una query o una consulta, que va a ser igual al insert into y nuestra tabla de mascotas, recordemos que se llama tvPet, donde vamos a ingresar valores a las columnas de código, nombre, año de nacimiento, color y estado de salud. La siguiente instrucción dentro de la sentencia de inserción son los valores. En este caso, el JDBC me permite a mí definir una serie de atributos anónimos que luego lo podré agregar, y esto nos ayuda a evitar todo lo que tiene que ver con la inyección SQL. En este caso, son 5 los parámetros que debo pasar. Acá están, es decir, las columnas que voy a agregar. Para ello, agrego 5 signos de interrogación y eso va a corresponder a una definición de un statement que vamos a hacer a continuación. Este statement nos va a servir como definición de las características propias de la conexión y la consulta que vamos a ejecutar. Para ello, hacemos uso del prepared statement que podemos encontrar en la librería java.sql. Ahora, esto lo vamos a llamar statement pet y vamos a hacerlo igual a la conexión que ya hemos definido dentro del try, punto prepare statement, y este nos va a recibir 2 parámetros. El primero va a ser la query, es decir, la consulta como tal que vamos a ejecutar. Y teniendo en cuenta que nosotros vamos a insertar esta primera sección de información, es decir, el código, el nombre, año de nacimiento, color y estado de salud, pertenece a la primera parte de la mascota, es decir, a esa clase padre que corresponde a la programación orientada a objetos, que allí en la base de datos la tenemos también con la misma estructura. Es decir, esa tabla tvPet me recibe primero unos datos y seguidamente obtenemos el ID del registro que acabamos de insertar en PET para poder insertar el doc directamente en la tabla tvdoc. Para esto le debemos indicar al statement que, por favor, nos pueda retornar las llaves generadas. Y a partir de este parámetro, nosotros más adelante podremos obtener ese ID que se genera en este registro para utilizarlo en la tabla hija que corresponde a la tabla de PET. Ahora continuamos asignando los parámetros que corresponden a estos símbolos de interrogación. ¿Cómo lo hacemos? Pues a este statement PET le vamos a decir que por favor se haga un set de diferentes tipos. En este caso, vamos a hacerlo en orden. Vamos a decirle que nos agregue un string en el primer parámetro, que es el código, y que me le asigne un valor. ¿Cuál es el valor? Pues vamos a obtener del doc.getCode, y con este llamado vamos a obtener el código que viene por parámetro dentro del objeto doc y se lo asignamos al primer parámetro. Esto lo hacemos para los otros parámetros, es decir, para todos los 5 parámetros. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el tercer parámetro va a cambiar de tipo de dato. Vamos a decir acá 2, 3, 4 y 5.
En el quinto, ¿qué tenemos? El health status. En el cuarto tenemos el color. En el tercero tenemos el born year. Y en el segundo tenemos el name. Esto lo debemos asignar con los strings donde corresponda, pero el año de nacimiento sí corresponde a un entero, entonces le decimos que nos setee o que nos ponga un int. Muy bien, después de asignar estos parámetros a esos atributos anónimos que habíamos definido anteriormente, vamos a ejecutar la sentencia de insert. Y para esto, pues vamos a obtener una pequeña respuesta. Vamos a decirle rows inserted. Es decir, ¿cuántas filas fueron insertadas? Esperamos que sea mínimo una o exactamente una. Acá le vamos a decir al statement pet punto execute update. Es decir, que nos ejecute todo lo que ya se ha actualizado acá. Es decir, toda esta configuración que hemos hecho. Al ejecutarse, me va a permitir conocer si fue insertada o no la fila o el registro a través de la cantidad que me asigne a esta variable. Es decir, acá podemos hacer una verificación. Si ese rows inserted es mayor a 0, es porque sí hubo modificaciones o sí hubo inserciones allí dentro de la base de datos. Ahora debemos realizar la obtención del ID que se acaba de insertar en la tabla PET para que lo utilicemos dentro de la tabla doc. ¿Cómo hacemos esto? A través de un result set que viene desde java.sql, que lo vamos a llamar como generated keys, que va a ser igual al statement que ya tenemos allí, .get generated keys. Y de esta forma nosotros ya en este generated keys tenemos el ID que se generó dentro de la tabla PET. ¿Cómo lo obtenemos? Pues le vamos a decir acá, si generated keys.next, es decir, si tiene algo allí, pues es porque ya lo obtuvo. Vamos entonces acá a obtenerlo directamente en una variable. Vamos a llamarlo ID PET, que esto será igual al generated keys.getInt. Recordemos que es un int y será el que quede de primero. Ahora debemos repetir todo esto que tenemos acá, pero para la tabla de doc. Vamos a ver cómo se hace. Primero que todo, podemos sobreescribir la variable query que ya hemos ejecutado en la parte superior. Vamos a decirle acá, insert into tvdoc. ¿En qué columnas? En la de raza, en la de pedigree y finalmente en la de ID pet, que es el dato que tanto estábamos buscando ahora. Y los valores serán 3. 1, 2 y 3. Acá los tenemos ya. Ahora, repetimos lo de arriba. Vamos a definir un prepared statement, que en este caso lo vamos a llamar statement dot, que va a ser igual simplemente a la conexión punto prepared statement. Y esto ya sabemos que acá en este caso es necesario solamente el query. Ya no vamos a definirle el de statement.return generated keys porque no lo vamos a necesitar. Acá va a ser algo sencillo como esto. Es decir, esta es la forma general en la cual se realiza esto. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a setear los parámetros anónimos. Es decir, statement doc.set string. Y acá vamos a asignarle en la primera posición el valor que venga en el doc.getBreed, es decir, la raza. Y esto lo repetimos, ya saben, statement doc. En este caso será el set pedigree, que es un booleano, en la segunda posición y va a ser del doc.isPedigree. Y finalmente le vamos a asignar el pet ID o el ID de la mascota que hemos definido. Le decimos set int
en la tercera posición con el ID PET que ya hemos obtenido de la ID que se generó automáticamente. Y después de esto, lo único que debemos hacer será decirle que ese rows inserted va a ser igual al statement doc.executeUpdate. ¿Para qué? Para que me ejecute esa orden de inserción. Y le digo acá, si este rows inserted es mayor a 0, es porque se me insertó también el doc. Y acá voy a retornar verdadero porque todo salió bien. En caso tal, pues acá vamos a retornar un falso. Y podemos adaptar esto para que no sea una excepción normal, sino que sea una SQL exception. Y de esta forma ya manejamos todo correctamente para la creación de una mascota, tanto en la tabla de TVPet como en la tabla de TVDoc. Para realizar una prueba, quiero ir al controlador desde donde se invoca este método. Voy a aparecer por acá. Esto debe ser gato. Bueno, como lo estamos manejando en inglés, vamos a ponerle acá cat y acá dog. En los tipos de animal. Acá quiero verificar que en el modelo de doc tengamos ese método. Perdón, es en la clase de doc. Donde tengamos sobrescrito el método de animal type. No lo tenemos por acá sobrescrito, vamos a hacerlo. @override public string get animal type. Y acá lo que vamos a hacer es retornar dog. Recordemos que esto lo habíamos hecho para la clase cat. Y acá, sí, acá lo tenemos, ya no es gato, sino que va a ser cat, para que concuerde con lo que definimos en el controlador de mascotas. Cat y dog. Desde acá, entonces, lo que enviamos es una mascota de tipo dog y esto que tenemos acá lo invocaremos desde la interfaz gráfica. Vamos a ir a la interfaz gráfica. Vamos al código. Revisamos acá Dog Manager y cuando le demos clic en Save o en Guardar, pues va a venir a este método. Recordemos que en este método ya obtenemos toda la información de los campos de texto, verificamos que esté diligenciado totalmente, pero solamente creamos el objeto y lo tenemos en memoria temporal. Lo que debo hacer es utilizar un puente desde la vista hacia el controlador. Y esto lo vemos en el diagrama de la arquitectura MVC. Es decir, este puente que tenemos acá. Necesitamos desde la vista invocar al controlador y ya sabemos que del controlador llegamos al modelo. Y el modelo utiliza el JDBC para conectarse a la base de datos y ejecutar todas las instrucciones. Ahora, ese puente desde la vista hacia el controlador lo definimos en la parte superior. Acá lo tenemos, controlador PET. Lo vamos a utilizar para invocar al método que ya tenemos allí. Es decir, en este momento lo que debemos hacer es comentar esto temporalmente y definimos que acá con el controlador PET vamos a invocar el createPet utilizando el objeto doc que ya hemos construido con todos los datos que nos ingresan en los campos de texto. Acá ya podríamos iniciar este formulario como file y vamos al formulario de Doc Manager, donde vamos a ingresar, por ejemplo, el código 005, vamos a ingresar a Pepe, el año de nacimiento es el 2019, el color es blanco, está saludable, es de raza Schnauzer y tiene pedigrí. Vamos a decirle entonces acá, guardar, nos dice que el registro ha sido almacenado correctamente y podemos verificar esto en la base de datos. Acá lo tenemos, vamos a ir a la tabla PET y ya tenemos a Pepe, que nació en el 2019. Este es el color, bueno, mire, ahí tenemos un error en el color, lo podemos modificar ahora. Es de estado saludable y vamos al doc. Y en el doc tenemos que es de raza Schnauzer
y que tiene pedigrí y corresponde a la ID PET 4. Podemos ir nuevamente al TVPET, que corresponde al ID número 4. Está muy bien. De esta forma, ya les demuestro cómo es que desde el código en NetBeans podemos gestionar toda la información desde la parte gráfica, yendo por todas las capas del modelo vista controlador y conectándonos a la base de datos con JDBC. Muy bien. Ya aprendieron cómo integrar el JDBC en el proyecto MVC, además de utilizarlo para almacenar información persistentemente en la base de datos de MySQL. Los invito a practicar con este nuevo conocimiento en el desarrollo del reto de la semana y también a que profundicen en esta temática con el material adicional. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente para seguir complementando las operaciones CRUD con el JDBC. Hasta luego.